Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung S10 Lite versus al Samsung A30, entonces comencemos. El diseño del Samsung S10 Lite se inclina más hacia la línea Note que a la serie S10, pero eso no es necesariamente algo malo. Enfrente hay una gran pantalla de 6.7 pulgadas con una resolución Full HD+. A pesar del tamaño no tuve mayor problema para transportar el teléfono, ya que la relación de aspecto de 20:9 es manejable, solo tenemos inconvenientes al ser un poco más alto de lo normal. Usar el teléfono, sin embargo, es otra historia. Como uno de los dispositivos más grandes de la cartera de Samsung, la operación con una sola mano es absolutamente imposible. Para mantener bajos los costos y el peso, el S10 Lite cambia el vidrio por un material de policarbonato. A primera vista es fácil de confundirlo con el vidrio. La apariencia es extraña, sin embargo, es algo práctico que emplea esta empresa. Por otro lado, tenemos que el dispositivo cuenta con el puerto USB tipo C y una rejilla de altavoz adornada en el borde inferior. Algo negativo que tenemos con el terminal es que no poseemos conector para auriculares, algo que le resta valor al dispositivo, aunque claro, tarde que temprano llegarás a acostumbrarte. El teléfono tiene un sensor de huellas dactilares alojado en su pantalla, el cual con sus limitaciones que ya hemos hablado en anteriores videos me pareció preciso, pero no particularmente rápido. En sus dimensiones nos encontraremos con 162.5 x 75.6 x 8.1 milímetros de grosor y un peso de 186 gramos. Tan pronto como tuve el Samsung A30 en mi mano, causó una impresión positiva con su diseño y calidad de construcción. De hecho, creo que es un factor en el que tiene ventaja sobre la competencia. Es delgado y se siente literalmente ligero, como una pluma. Comparte el mismo espíritu de diseño que su hermano, el Samsung Galaxy A50, incluso el 3D Glastic, nombre que Samsung le ha puesto al acabado de su pantalla. El material utilizado en la construcción de este A30 es policarbonato, lo cual ha hecho que este terminal se sienta cómodo. Este dispositivo a su vez presenta unas curvaturas tanto en su parte posterior, que son más prominentes, como en su parte frontal, que son más discretas. Este pequeño detalle hace que sostenerlo a la mano sea muy gratificante. En el A30 podemos disfrutar de unos marcos reducidos que han sido bien logrados por Samsung, aunque debemos destacar que en su parte inferior pueden trabajar un poco más. En su parte inferior encontraremos, como ya es costumbre de Samsung en sus nuevos terminales, el tan aclamado puerto USB tipo C, que nos brinda muchas más ventajas que el anticuado micro USB. En esta misma localización está el puerto jack de 3.5 milímetros y la rejilla para su altavoz. Si te estás preguntando por qué el terminal logra unos buenos marcos reducidos, su respuesta es sencilla: Samsung sigue incorporando los botones de navegación en su pantalla, liberando ese espacio para ajustar sus marcos. Este Samsung A30 posee su lector de huellas en su parte posterior, el cual está bien integrado y lo alcanzamos con el dedo índice sin problema. Además de funcionar adecuadamente, es rápido y muy confiable en lo que puedo apreciar. En sus dimensiones nos toparemos con 158.5 x 74.7 x 7.7 milímetros de grosor y un peso de 165 gramos. Para el Samsung S10 Lite nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 6 y en la otra 8 GB. Para el Samsung A30 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 3 y en la otra 4 GB, versiones que fácilmente podrás encontrar disponibles en el mercado. En el S10 Lite tendremos una única versión de 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 1 TB. En el Samsung A30, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En este Samsung S10 Lite tenemos que la empresa no acortó las especificaciones internas, ya que posee el procesador Snapdragon 855, siendo este el primer teléfono de la serie S con un chip Snapdragon. Este procesador tiene un solo núcleo con velocidad de 2.84 GHz para tareas de alta potencia, un grupo de 3 núcleos con velocidad de 2.42 GHz para tareas intermedias y un grupo de 4 núcleos con velocidad de 1.78 GHz para baja potencia. Sumado a esto tenemos que sus
gráficos son manejados por la GPU Adreno 640. Como era de esperar, en la práctica tenemos un rendimiento de nivel, incluso en tareas exigentes como juegos de gran carga gráfica, aunque aquí hemos detectado un ligero sobrecalentamiento, nada grave pero ahí está. En juegos como PUBG Mobile el terminal se desenvuelve muy bien, a la altura de los mejores terminales, no notaremos lag ni tampoco ralentización. Ya en el uso de tareas cotidianas el terminal literalmente volará, pues es muy rápido, la multitarea funciona adecuadamente y será una experiencia de otro nivel. El gigante surcoreano utiliza en este Samsung A30 su propio procesador Exynos de la serie 7 en su interior, es decir, incluye un chipset Exynos 7904 de 8 núcleos, junto con 3 o 4 GB de RAM. Este es el procesador que encontrarás en el Galaxy M20 y el Galaxy M30. En términos de puntajes de referencia, no está ni cerca del Redmi Note 7 Pro. No tuvimos ningún problema con el uso diario, pero los juegos de gran demanda como PUBG Mobile no funcionarán tan bien como quisiéramos, y menos si lo configuras en gráficas más altas. Pero si te sacrificas un poco y las reduces, puedes disfrutar de una muy buena partida. Dicho esto, el Galaxy A30 tiene una clara ventaja en términos de experiencia en general, especialmente gracias a la nueva interfaz de usuario de Samsung, que sin ser pura como en los Motorola, presenta poca variación en su software de base. En aplicaciones cotidianas como procesador de texto o redes sociales no encontrarás ningún tipo de inconveniente, el terminal es muy fluido. La autonomía de este Samsung S10 Lite es uno de los puntos fuertes con los cuales destaca este terminal, que sin ser excelente es de lo mejor que puedes encontrarte por este rango de precio. Tenemos una batería de 4500 mAh, una cifra generosa, aunque no excesiva. En días con un uso moderado, llegar al final de la jornada no es solo posible, sino que conseguiremos estirar la carga hasta el día y medio sin problemas. En un uso más exigente podremos llegar en total a las 6 horas de pantalla activa aproximadamente. Nada mal, una batería de 4500 mAh lo mantiene todo funcionando. Samsung aumentó las velocidades de carga para admitir 45 watts con un cargador compatible con USB PD 3.0. Sin embargo, el cargador de la caja alcanza un máximo de 25 watts, lo que tampoco está mal. En mis pruebas el teléfono tardó poco más de una hora en completarse desde cero, pero si quieres que se cargue a una velocidad mayor, deberás conseguir un cargador de mayor voltaje para reducir tiempos de conexión. Para el Samsung A30, pese a ser un teléfono que se siente extremadamente liviano, la compañía no se ha comprometido con la parte de batería. De hecho, viene con una masiva de 4000 mAh, que gracias a un software y un hardware bien optimizados, pudimos extraer más de un día de uso con una sola carga. También debemos tener en cuenta que durante el periodo de prueba observamos regularmente entre 6 y 7 horas de tiempo de pantalla activa, que puede aumentar o disminuir drásticamente dependiendo del uso que le des al dispositivo. Es de resaltar que Samsung ha decidido cambiar de parecer y ahora está enviando casi todos los teléfonos nuevos con un cargador rápido de 15 vatios, incluyendo este Galaxy A30, con lo cual no necesitaremos de muchas horas conectado al teléfono para que cargue al 100%. Sobre la pantalla es donde tenemos uno de los bajones en este Samsung S10 Lite, y es aquí donde el dispositivo hace alarde de su apellido Lite, y es que a pesar de contar con una tecnología Super AMOLED, la resolución se queda en Full HD Plus de 1080 x 2400 píxeles y una densidad de 394. Sé que este tipo de pantalla es buena, pero debemos ser más exigentes con los terminales de Samsung, ya que para el nivel que encontramos en otros dispositivos de esta misma compañía podría haber dado un poco más. No obstante, la experiencia con la pantalla a nivel de nitidez es más que satisfactoria, a pesar de no llegar a la densidad de sus hermanos mayores. El panel ofrece un buen contraste y brillo de sobra para que veamos bien el contenido, incluso a pleno sol. Adicionalmente, el brillo automático y la calibración, que por cierto viene configurado de serie en el modo natural, ofrece una tonalidad bastante neutra, con unos buenos ángulos de visión y una paleta de colores muy interesante, como es costumbre de esta compañía. Y para finalizar, tenemos que este Samsung S10 Lite posee un notch de forma circular, que se ha convertido en algo habitual en terminales de este rango de precios o inferiores, logrando disminuir el espacio en donde está alojada la cámara frontal. No es de lo mejor, pero se valora esta mejora.
La pantalla es lo que le da al Galaxy A30 una ventaja sobre sus rivales directos de esta gama de otras compañías, puesto que Samsung ha optado por una pantalla Super AMOLED Full HD Plus de 6.4 pulgadas, con una densidad de 403 y una resolución de 1080 x 2340 píxeles y relación de aspecto de 19.5:9. Con este tipo de pantalla obtenemos unos colores realmente vivos y logra hacerlo suficientemente brillante con ayuda de su sensor de luz ambiental para un uso cómodo bajo el sol intenso. Como la mayoría de los teléfonos de Samsung, hay un filtro de luz azul incorporado que se puede programar y un modo oscuro muy robusto que se adapta a toda la interfaz de usuario del sistema. Este terminal presenta un notch en forma de gota en su parte superior. Dicha muesca no es intrusiva, pero si realmente no la deseamos en nuestro dispositivo, existe una opción de software para ocultarla. Al ser una pantalla AMOLED, la barra negra en la parte superior hace un buen trabajo al camuflarla. El Samsung S10 Lite está equipado con una interesante combinación de cámaras. El principal es un sensor de 48 megapíxeles con apertura máxima de 2.0. Este combina con un disparador ultra angular de 12 megapíxeles con apertura focal 2.2 y una cámara macro dedicada de 5 megapíxeles con apertura focal 2.4. Personalmente no me importa esta nueva tendencia de cámaras macro dedicada. Si bien algunos seguramente aprecian esto, no es lo suficientemente útil como para justificar el reemplazo de un teleobjetivo. La cámara tiene una firma de imagen de Samsung para exteriores muy típica, los colores están ligeramente saturados para darles un aspecto impactante. El modo HDR se activa automáticamente y levanta los detalles de las sombras a expensa del ruido adicional. Notamos una modesta cantidad de supresión de ruido con detalles borrosos cuando nos acercábamos a un objeto por completo. Esto no debería ser un gran problema para la mayoría de los usuarios y las imágenes deberían ser suficientes para todos, menos para fotógrafos móviles más exigentes. En términos generales, los colores impactantes producidos por la cámara principal funcionan bien contra la competencia. El competidor más obvio del Galaxy S10 Lite es el OnePlus 7T. Este último incluye un teleobjetivo más útil, pero la cámara principal es similar. El Galaxy S10 Lite generalmente captura imágenes más detalladas y precisas. En una iluminación menos que ideal suele bajar la calidad como es normal. El modo nocturno demostró ser una forma efectiva para mostrar detalles en las sombras y crear una imagen más brillante. Aún así, esta es una área donde el OnePlus 7T avanza con su rendimiento mucho más consistente y sin ruido. Por otro lado, tenemos que cuenta con un sensor de selfies de 32 megapíxeles con apertura focal 2.2. De manera predeterminada, la cámara se equivoca hacia las funciones de embellecimiento e ilumina las tomas tal vez demasiado, pero puedes activar la mayoría de las configuraciones para obtener una imagen más natural. Y por último, contaremos con reconocimiento facial a través de la cámara delantera, sistema que además nos permite ajustar algunas opciones adicionales como que los ojos tengan que estar abiertos o que se suba el brillo de la pantalla para poder reconocernos en la oscuridad. Las especificaciones de la cámara del Samsung Galaxy A30 son impresionantes en el papel, pero veamos cómo se comporta. El teléfono cuenta con una configuración de doble lente con sensor primario de 16 megapíxeles, apertura focal 1.7 y un sensor ultra ancho de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Para los amantes de las selfies, hay una cámara de 16 megapíxeles en su parte frontal. La aplicación de la cámara lo tiene todo ordenado, la interfaz es muy fácil de usar. En cuanto al rendimiento de la cámara, es muy buena, siempre y cuando manejemos la iluminación adecuada. Por ejemplo, al tomar fotos en el exterior, las imágenes del sensor principal siempre aparecen un poco sobreexpuestas. Al igual que el Galaxy S10, el A30 tiene un optimizador de escena para aumentar un poco la saturación y el contraste para hacer que la imagen sea más impactante y visualmente atractiva. Puede que no sea del gusto de todos, pero si te gusta perder el tiempo con filtros antes de compartir tus fotos, es probable que dicho optimizador te encante. Sumado a todo lo anterior, el dispositivo cuenta con desbloqueo facial. Aquí no tenemos ningún tipo de novedad, es segura y rápida, aunque debo confesar que en lo personal me gusta más el lector de huellas. El Samsung S10 Lite le gana al Samsung A30 en diseño, RAM, almacenamiento, procesador, batería, pantalla y cámara. Por su parte, el Samsung A30 le gana ampliamente al Samsung S10 Lite únicamente en precio. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas.
Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.